Antes de los pueblos, antes de los alambrados, la pampa era territorio ranquel. No era vacío, había organización, familias, rutas de comercio, alianzas y códigos propios. En ese mundo creció el liderazgo de Yanquetruz. Yanquetruz no fue un personaje aislado, fue jefe en un sistema donde el poder no se imponía solo por fuerza, sino por prestigio, por capacidad de proteger ganado, territorio y gente. Bajo su mando los ranqueles dominaban grandes extensiones de la llanura, sabían moverse, sabían desaparecer, sabían cuándo atacar. Los malones no eran caos, eran parte de una economía de frontera, recuperaban ganado, presionaban políticamente, mantenían equilibrio frente al avance criollo, pero el mundo estaba cambiando. El Estado argentino comenzaba a consolidarse. Ya no era solo frontera difusa, era proyecto nacional. Ejército más organizado, armas más modernas, interés directo en ocupar la tierra. En ese contexto aparece una nueva generación. El niño Panguitruz Ward, que más tarde sería conocido como Mariano Rosas, fue llevado a Buenos Aires, creció viendo el otro lado, aprendió su idioma, entendió su mentalidad. Cuando volvió a La Pampa, el liderazgo ya no podía basarse solo en lanza y caballo. Yanquetruz había representado el tiempo del dominio territorial, Panguitruz representaría el tiempo de la estrategia compleja. En Luibucó organizó su jefatura. Las tolderías no eran improvisadas, había jerarquías, alianzas familiares, autoridad reconocida. Las mujeres cumplían rol central en economía y vínculos políticos. Los jóvenes entrenaban, los mayores aconsejaban. No era una tribu aislada, era una sociedad adaptada a la llanura, pero la presión crecía. Más fortines, más colonos, más presencia militar permanente. Ya no se trataba de escaramuzas aisladas, era avance estructural. Panguitruz intentó mantener unidad interna, porque el mayor peligro no era solo el ejército, era la división entre los propios. Algunos grupos querían guerra total. Otros buscaban acuerdos parciales para sobrevivir. La tensión no explotó de inmediato, fue un desgaste. Años de presión, años de retroceso lento, años de sostener dignidad mientras el espacio real se reducía. Cuando Panguitruz muere en 1877, el sistema queda debilitado, no porque fuera invencible, sino porque era el punto de equilibrio. 2 años después, en 1879, la campaña militar organizada termina de romper la autonomía territorial. No fue una batalla cinematográfica final. El mundo ranquel libre dejó de existir como poder político independiente, pero el pueblo no desapareció, se adaptó, sobrevivió, se reconfiguró. Yanquetruz representa la expansión y defensa directa. Panguitruz representa la resistencia estratégica en el momento más difícil. Esa es la transición real, y sin embargo, cuando hoy hablamos de La Pampa, hablamos de otra cosa. Hablamos de si Santa Rosa o General Hacha debió ser capital. Hablamos de la guerra del agua. Hablamos de disputas políticas que duraron décadas, pero casi nadie se pregunta algo más profundo. ¿Qué había antes de esas discusiones? Antes de la capital hubo territorio vivo, antes de los mapas oficiales hubo rutas indígenas, antes de los debates legislativos hubo comunidades organizadas. Cuando se menciona la campaña del desierto, muchas veces el relato cae en 2 extremos, o en la lástima constante, o en la acusación permanente. Pero pocas veces se reconoce algo esencial: los ranqueles lucharon. No fueron figuras pasivas esperando su destino, defendieron su comunidad aun siendo menos, aun sabiendo que el desgaste los iba debilitando año tras año, aun enfrentando armas más modernas y un Estado decidido a expandirse. No eran perfectos, pero tampoco lo eran quienes avanzaban sobre ellos. Muchos de los europeos que llegaron a estas tierras venían endeudados, expulsados, huyendo de guerras, buscando empezar de nuevo. Nadie los juzga por querer tierra, por querer futuro, por querer comunidad. Entonces, ¿por qué juzgar a los que ya estaban aquí por querer exactamente lo mismo? Los ranqueles eran amantes de su tierra, orgullosos de sus costumbres, organizados bajo sus propias reglas, con una relación espiritual con el territorio que hoy llamamos Pachamama, aunque la palabra cambie según la lengua. Tenían derecho a existir como comunidad, tenían derecho a defender lo que consideraban suyo.
Durante gran parte del siglo XIX, los ranqueles no fueron un pueblo débil ni aislado. Controlaron enormes territorios de la actual La Pampa, sur de Córdoba y San Luis. Bajo el liderazgo de Yanquetruz, dominaron rutas, organizaron malones estratégicos y mantuvieron en tensión permanente a la frontera criolla. No eran ataques desordenados, eran operaciones rápidas, coordinadas, usando la llanura como ventaja natural. Durante décadas, ningún gobierno pudo someterlos completamente. En tiempos de Juan Manuel de Rosas, hubo campañas militares fuertes contra los pueblos de La Pampa. Rosas logró acuerdos, alianzas y también victorias militares que empujaron la frontera hacia el sur. Pero incluso en ese contexto, los ranqueles no desaparecieron ni fueron dominados totalmente. Resistieron, se reorganizaron y conservaron autonomía en amplias zonas. Más adelante, con Mariano Rosas, Panguitruz War, el liderazgo cambió de forma pero no de firmeza. Su logro no fue una gran batalla final, sino algo más complejo, mantener el poder político ranquel hasta 1877, negociando de igual a igual mientras el Estado argentino se consolidaba. Aun cuando el ejército tenía armas más modernas y mayor número, los ranqueles sostuvieron su estructura social y territorial por décadas. La resistencia final frente a la conquista del desierto no fue una victoria militar épica, porque la diferencia de fuerza era enorme. Pero hubo retiradas organizadas, intentos de mantener unidad y defensa constante hasta donde fue posible. No se trató de rendición fácil, sino de desgaste frente a un proyecto estatal decidido a ocupar todo el territorio. Los grandes logros ranqueles no fueron conquistar capitales ni escribir tratados oficiales, fueron sostener su tierra durante generaciones, defender su comunidad frente a gobiernos sucesivos y mantenerse como poder autónomo durante más de medio siglo de presión constante. Muchos creen que los ranqueles vivían sin higiene, pero no es cierto. No tenían jabón industrial ni shampoo como hoy, pero utilizaban ceniza mezclada con grasa animal para limpiar la piel y el cabello. También empleaban arcillas naturales y agua de arroyos para bañarse. Algunas hierbas servían para fortalecer el pelo. El cabello largo no era abandono, era identidad, fuerza y tradición que se respetaba en cada comunidad. Los ranqueles no eran un grupo desordenado. Tenían estructura clara, un cacique principal, jefes secundarios, consejeros mayores y guerreros jóvenes. Las decisiones importantes se discutían, no se imponían por escrito. Las mujeres cumplían un rol clave en alianzas familiares y equilibrio interno. El liderazgo se sostenía por respeto y prestigio, no por miedo ni por un ejército permanente como los estados europeos. No tenían periódico impreso, pero la información circulaba con rapidez. Mensajeros a caballo recorrían grandes distancias, llevando noticias entre tolderías. También utilizaban señales visibles en la llanura y reuniones periódicas entre jefes. La comunicación era oral y directa. En un territorio abierto como La Pampa, la palabra viajaba tan rápido como el caballo más veloz. Su alimentación era fuerte y energética. Consumían carne vacuna y de caballo, yandú y otros animales de la región. Preparaban charque para conservar la carne durante meses. La grasa era fundamental para resistir el clima. También intercambiaban productos con criollos, como harina. No eran solo cazadores, manejaban ganado y tenían economía propia adaptada al territorio. El territorio no estaba dividido por alambrados, pero sí tenía límites reconocidos. Cada cacique tenía zonas de influencia, rutas tradicionales y espacios de invernada y veranada. Existían lugares considerados sagrados. El poder territorial era flexible pero respetado. No era propiedad privada como hoy, sino responsabilidad colectiva transmitida por generaciones. Muchos ranqueles hablaban más de un idioma. Además de su lengua, muchos comprendían español y conocían el lenguaje de frontera. No eran aislados culturales, sabían negociar, intercambiar y adaptarse. Durante la invasión, algunos lucharon, otros negociaron y otros se desplazaron hacia el sur. No hubo una única reacción, sino decisiones tomadas según cada momento y cada jefe. No fuimos sombra en la tierra, fuimos raíz. Caminamos la llanura antes de que tuviera nombre escrito, antes de que fuera dividida en papeles. Amamos el viento porque nos hablaba, amamos el caldén porque nos daba abrigo. No odiamos nada que no conociéramos, simplemente vivimos a nuestra manera.
Nuestra fe no tenía templos de piedra, tenía cielo abierto y silencio profundo. No nos enseñaron un libro para conocer a Dios, lo sentimos en el trueno, en la lluvia que salvaba al ganado, en el nacimiento de un hijo. Nuestra espiritualidad no era discurso, era equilibrio. Cuando defendíamos la tierra, no defendíamos solo pasto y agua, defendíamos memoria, espíritu y continuidad. ¿Cómo no luchar por aquello que te dio nombre y sentido? Nos llamaron salvajes, pero éramos comunidad. Nos llamaron débiles, pero resistimos décadas frente a ejércitos organizados. Nos llamaron pasado, pero seguimos aquí. El orgullo no nace del odio, nace de saber que hicimos todo lo posible por nuestra gente. Y aunque el territorio cambió de dueño en los mapas, nadie pudo arrancar la dignidad que sembramos en esta tierra. Cuando avanzaron sobre nosotros, no solo atacaron lanzas y caballos, intentaron quebrar nuestra identidad. Sin embargo, incluso en la dispersión, seguimos recordando quiénes éramos. La lengua susurrada en voz baja fue resistencia. La costumbre mantenida en secreto fue resistencia. Amar la tierra aun cuando ya no nos pertenecía oficialmente fue resistencia. Hoy quiero hacer honor a las familias ranqueles que siguen de pie en General Hacha, en toda la Pampa y en cada rincón de Argentina donde late nuestra sangre. Tal vez no pueda nombrar todos los apellidos porque el video no alcanzaría, pero cada uno de ustedes lleva una historia que no empezó ayer. Viene de generaciones que resistieron, que amaron esta tierra y que no se dejaron borrar. Hoy quiero hacer honor a las familias ranqueles que siguen de pie en General Hacha, en toda la Pampa y en cada rincón de Argentina donde late nuestra sangre. Tal vez no pueda nombrar todos los apellidos porque el video no alcanzaría, pero cada uno de ustedes lleva una historia que no empezó ayer. Viene de generaciones que resistieron, que amaron esta tierra y que no se dejaron borrar. Si alguna vez te hicieron sentir pequeño por tu origen, recordá esto: tus ancestros no fueron débiles, fueron hombres y mujeres que defendieron comunidad, cultura y dignidad cuando el mundo se les venía encima. Caminaron la llanura con orgullo, hablaron su lengua con fuerza y sostuvieron a sus familias aún en los tiempos más duros. La guerra que más duele no siempre es la de las armas, a veces es la palabra que intenta achicarte. Vos sos ranquel, dicho con burla. Sos indio, usado para hacerte sentir menos. Eso también es violencia, pero es psicológica y deja marcas invisibles. Escúchame bien, si alguien intenta reducir tu identidad, no es porque seas pequeño, es porque tu raíz es fuerte. Lo que incomoda no es tu sangre, es tu memoria. Ser ranquel hoy no es cargar un pasado triste, es cargar resistencia, adaptación y dignidad. Tus abuelos no desaparecieron, están en tu apellido, en tu forma de mirar la tierra, en tu sensibilidad cuando escuchas esta historia. Nadie puede quitarte eso porque no depende de su aprobación. La verdadera fortaleza no es responder con odio, es pararte firme sin pedir permiso para existir, es decir sí soy ranquel sin bajar la mirada, es educar a tus hijos con orgullo, es recuperar tradición sin vergüenza. Esa es la lucha de hoy. No con lanza, sino con conciencia. Si alguna vez dudaste, acordate, no sos menos argentino por ser ranquel. Sos parte profunda de esta tierra. Antes que muchos discursos, antes que muchas banderas, ya había comunidad aquí. Que nadie te haga sentir extranjero en tu propia historia. Abraza tu identidad. Camina con la frente alta. La memoria no es debilidad, es herencia. Fuimos, somos y siempre seremos ranqueles. Yo nací bajo el toldo de cuero de potro, cuando el sol salía rojo sobre el caldén. Mi padre me ponía en el lomo del caballo y me decía: hijo, esta pampa es tuya, no hay fin. Madre tejía ponchos con lana de ovejas y marrón. Hermanos corrían persiguiendo al choique en la llanura. El mate pasaba de mano en mano, caliente como sangre. Y el viento traía risas de niños que no sabían de miedo. Éramos ranculche, gente del carrizal, vivíamos libres.
con el cielo como techo y la tierra como madre. Quiñemalal nos miraba desde arriba, piedra única. Allí bailábamos el choique purún, al son del cultrún invocábamos al sol, a la luna, al universo entero. Y el lonco hablaba: mientras haya fogón, habrá familia. ¡Ay, tierra mía! ¿Cómo te arrancaron de mis manos? Vinieron con fusiles y promesas rotas, quemaron los toldos, mataron a mis hermanos, lleváronse a mis hijos atados como animales. ¿Dónde está el caballo que galopaba conmigo? ¿Dónde la risa de mi mujer junto al río? Me quitaron todo, hasta el nombre me quisieron borrar, pero en mi pecho late todavía el grito: Ranculche. No me fui. Recuerdo las noches de malón nuestro, no de odio, sino para defender lo que era nuestro desde siempre. Traíamos vacas para que no murieran de hambre los nuestros, y volvíamos con historias para contar alrededor del fuego. Mi hija pequeña jugaba con plumas de ñandú. Mi viejo me enseñaba a leer el viento en las huellas. Éramos ricos en libertad, en familia unida, en el respeto al anciano que hablaba con los espíritus. Y de pronto, el trueno de los soldados, el humo negro cubriendo el horizonte, mi mujer gritando mientras la arrastraban, mi hijo pequeño llorando entre las lanzas. Los vi caer uno a uno, mis primos, mis tíos, y a mí me llevaron como trofeo, encadenado. No pedí guerra, pedí vivir en paz en mi tierra. Pero ellos, que querían el desierto sin gente, sin fogones, sin canto, sin nosotros, exhibieron los huesos de Mariano Rosas como curiosidad, lejos de Lobucó, lejos de su pampa. Y yo, vivo aún, morí 1000 veces cada día, viendo cómo alambraban lo que era nuestro jardín eterno. Rabia me quema el alma, rencor me ahoga la garganta, pero más duele el silencio de los que ya no hablan. ¡Ay, pampa mía! Devuélveme a mi gente. Devuélveme el toldo, el caballo, el mate caliente. La conquista me robó la vida entera, pero no me robó el recuerdo, no me robó el orgullo. Soy el que habitó antes que el pueblo naciera. Soy el eco en Quiñemalal que nunca calla. Soy la lágrima que cae cuando el viento pasa. Y aunque me maten 1000 veces, sigo aquí, latiendo. Ranculche, aquí estoy y nunca me iré. Si alguna vez sentís frío en la llanura de Hacha,
aunque el sol queme fuerte. Es que estoy yo abrazándote desde la tierra. Es mi familia que te mira con ojos tristes pero vivos. No nos olvides. Cántanos. Oye, dame un poco. Que el dolor se haga canción. Sí, está muy bueno. Y la canción, memoria eterna.